Muy bien, justo como ustedes ya saben, el nombre es cultivos de exportación o cultivos de agroexportación de la Universidad Rural de Guatemala. El código es el FG 120 y estamos ya en la semana número 15. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es cultivo de brócoli. Mi nombre es Carlos Cividanis e iniciamos de esta manera, contándoles de que ya esta es la antepenúltima sesión correspondiente a este semestre, indicándoles de que ya otro fin de semana más y estamos culminando con el semestre rápidamente, esperando que cada uno de ustedes pues esté ahí atento a sus diferentes cursos, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la antepenúltima sesión de clase de este semestre. Vamos a hablar acerca de las generalidades botánicas del cultivo del brócoli. Nos dice que el brócoli se ha convertido en uno de los productos de exportación de mayor importancia. Esto se debe a que las últimas décadas los cultivos tradicionales han sido desplazados por hortalizas con demanda en el extranjero, tanto en estado fresco como en otros procesos como el congelado y otros más. De tal forma ha sido cultivado, ha incrementado tanto su superficie cuando nos referimos a espacio como en la producción en todas las regiones. A pesar de las pérdidas ocasionadas muchas veces por plagas, las exigencias del mercado, los rechazos y otros factores adversos, el cultivo de esta hortaliza sigue en aumento. Muchas veces es afectado, como dice la lámina, ¿verdad? A veces por plagas, por algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con rechazo, con mercadeo, pero aún así, pues, este cultivo sigue siendo de mucha importancia en el país, tanto para comercialización a nivel internacional como a través de comercialización a través de consumo interno, ¿verdad? En este caso, pues los datos los da la Gremial Exportaciones de Guatemala. El brócoli es una planta de la familia de las crucíferas, del orden de las caparales. Su ciclo vegetativo varía, puede ser entre 120 a 150 días. En su estado de madurez, la planta emite entre 9 a 10 hojas grandes. Esta es toda la cantidad de hojas que produce la planta durante todo su estado vegetativo. Es una planta herbácea de clima templado-frío que contiene gran cantidad de fibra y agua. Sus raíces son profundas y amplias para que le permita tener un buen anclaje y una gran cantidad de absorción de nutrientes. Esta planta pues absorbe una gran cantidad de nutrientes de los principal suelo fértil, que prácticamente es 1 metro más o menos, ¿verdad? Las hojas son rectas, de color verde oscuro y algo rizado, con ligerísimas espículas, presentando un limbo hendido, que en la base de las hojas puede dejar en ambos lados del nervio central pequeños fragmentos de limbo foliar a modo de folioso. Estas son algunas particularidades en general de brócoli, ¿verdad? Las hojas suelen ser pecioladas, siendo erectas y se extienden más en forma horizontal y abierta. Generalmente desarrolla solamente hojas cuando está en su fase de crecimiento, lo que les indicaba anteriormente, ¿verdad? Que cuando está en crecimiento es cuando más hojas produce. Posteriormente, pues ya son menos y más pequeñas, que irán decreciendo de tamaño cuando empieza a surgir las flores. Sus tallos principalmente rematan en una masa globulosa de yemas
hipertróficas lateralmente, capaces de rebrotar. O sea que estas pues pueden brotar nuevamente si tienen algún daño o son cortadas equivocadamente. La masa de la inflorescencia la masa de inflorescencias hipertrófidas son de color verdoso, grisáceo o morado. El grado de comparación es mediano. En este caso, las pellas son abiertas. Dice también que las flores de color amarillo blanquecino están formadas por 4 pétalos en forma de cruz que se agrupan en racimos desarrollados a partir del tallo principal. Es una flor de polinización alógama y también la fructificación se produce en siluacos. Las semillas, en este caso, son redondeadas, de color parduzco. En un grano pueden contarse aproximadamente 350 semillas, con una capacidad de germinación mediana, en unos 4 años. La altura de la planta es de entre 60 y 90 centímetros. El fruto es de color verde cenizo y mide entre 3 a 4 centímetros. El brócoli tiene un alto nivel nutricional y medicinal. Cuenta con propiedades antivirales y un alto contenido de cromo. Es rico en vitamina A, en vitamina C y contiene muchas fibras. Adicionalmente a esto, contiene sulforamone, que ayuda a combatir y prevenir el cáncer de mama y de colon. Son algunas de las cualidades medicinales que tiene particularmente el brócoli. Vamos a hablar ahora de la taxonomía. Nos dice que el nombre común depende de la región o el lugar donde uno esté. Puede ser brécoles, brócoli, bróculo y también brecol. Como repito, esto puede ser en diferentes lugares donde uno se encuentra, ¿verdad? Que tienen estos nombres comunes. Con nosotros regularmente es el brócoli, ¿verdad? La segunda. El nombre científico, pues, es la Brassica oleracea. En este caso vamos a hablar de la variedad itálica. La clasificación, pues, la clasificación científica nos habla de que el reino es el Plantae, ¿verdad? La división es la Magnipolita. La clase es la Magniliopsida. El orden es el Apiles, la familia Brassicaceae, el género Brassica y la especie pues es el brócoli oleracea en la variedad itálica. Esto es con respecto a la taxonomía del brócoli. Continuamos. Vamos a hablar algunas de las características generales. Esta planta posee abundantes cabezas florales, carnosas de color verde, dispuestas en forma de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo comestible. La gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es una parecido a su pariente cercano, que en este caso es la cloriflor. Hacemos esta aclaración que son parientes, ¿verdad? En este caso, pues, es pariente de la coliflor, por eso es de que es eh, en este caso, el brócoli es muy parecido a la coliflor. Vamos a ver algunos ejemplos, también otros tipos de coliflores, que tengo unas imágenes por ahí que les voy a presentar más adelante, pero en este caso, pues es muy parecida a su familia, a la coliflor, por este color verde, similar a la coliflor.
aunque las hojas son más estrechas y más erguidas, con peciolos generalmente desnudos, limbos normalmente con los bordes más ondulados. Son muy parecidas, ¿verdad? Pero estas características específicas las tiene el brócoli. Así como nervaduras más marcadas y blancas, claras o ligeramente menores de tamaño. Superficie más granulada y constituyendo conglomeradas parciales más o menos cónicas que suelen terminar en este tipo de formación en el ápice. En bastantes ocasiones, muy marcada, es un cultivo de clima fresco, por lo que prospera, perdón, por lo que prospera probablemente durante los veranos calurosos. Quiere decir de que se puede sembrar en diferentes épocas y sí puede prosperar en tiempo de calor, pero esto va a ser referido específicamente al rango de temperatura que vamos a ver más adelante, que lógicamente tenga riego, ¿verdad? Habitualmente se prepara, vamos a hablar un poquito de la preparación, ¿verdad? Que regularmente se prepara hervido o al vapor, que el sabor es mucho más distinto cuando está únicamente sancochado, le decimos nosotros, ¿verdad? Al vapor que cuando está hervido, porque tiene otro sabor más intenso. Pero puede ser consumido crudo, esto lo consumen crudo en algunos platillos específicos en otros países. Depende del lugar donde estén, ¿verdad? Pero dentro del país creo que también hay algunos lugares donde ya se consume de forma cruda y se convierte en una verdura cruda muy popular como aperitivo. Un plato exquisito consiste en cocer brócolis con patatas, que en este caso son las papas, ¿va? Cortadas en trozos y luego condimentarlas con pimienta, ajo en polvo y aceite de oliva. Tiene un alto contenido de vitaminas, como habíamos mencionado, vitamina C, vitamina E, fibra alimentaria soluble. Vamos a hablar ahora rápidamente de las características químicas porque más adelante tenemos otra lámina donde está otra cantidad adicionales a estas que tiene las características químicas en el brócoli. De agua tiene el 92%, de proteínas tiene 2.2%, de potasio tiene 300 gramos por cada 100 gramos, de fósforo tiene 60 miligramos por cada 100 gramos, vitamina C, 67 miligramos por cada 100 gramos, vitamina A tiene 5 miligramos por cada 100 gramos, vitamina B1 tiene 0.1 miligramo por cada 100 gramos, vitamina B2 tiene 0.1 miligramos por 100 gramos, perdón, hidratos de carbono tiene 3% en este caso, que es el 1.4% de fibra, de lípidos tiene 0.02%, de sodio tiene el 20 gramos por 100 miligramos y de calcio tiene 20 miligramos por cada 100 gramos. Estas son algunas, la otra es mucho más completa, pero quería mencionarles esta, ¿verdad? Pueden ver la gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales esenciales que tiene para el cuerpo el brócoli. Ahora vamos a hablar de los requerimientos climáticos. En este caso lo que les mencionaba, ¿verdad? Porque se mencionaba anteriormente que puede ser cultivado también en época de verano. Pero con respecto a la temperatura, nos indica que para el óptimo desarrollo del brócoli es necesario que la temperatura se encuentre entre 10 a 18 grados centígrados, aunque puede soportar temperaturas de 2 hasta 25 grados centígrados. Pero las temperaturas mayores a los 30 grados provocan desuniformidad en la formación de las inflorescencias, ocasionando una menor compactación
de las mismas. O sea que la temperatura mayor sí va a afectar específicamente en el desarrollo precisamente de la inflorescencia. Vamos a hablar de la humedad. Con respecto a la humedad, nos dice que la humedad relativa intermedia baja, que oscila entre los 60 y 75%, es beneficiosa para conservar su estado natural. Si la humedad desciende, la producción se vería afectada entre un 25 y 30%. Esto es sumamente importante, ¿verdad? En este caso es de tomar en cuenta que si la humedad, en este caso es baja, es muy baja la humedad, van a haber serios problemas con afectaciones directamente en la producción, que es lo que no quiere el agricultor. Durante el ciclo productivo del brócoli, el periodo más crítico son los 45 primeros días, en donde se requiere de 30 milímetros de agua aproximadamente. O sea que los primeros días es cuando más requerimiento va a necesitar el brócoli para poder tener un buen desarrollo y que todo el sistema de la floración pueda cargar y desarrollarse de una forma adecuada. Entonces, los primeros 45 días son los críticos en virtud que quiere estos 30 milímetros de agua la planta. Con respecto a lo que es la fotosíntesis, la luminosidad, este tipo de cultivo requiere de luminosidad moderada. Se adapta a un fotoperiodo de entre 11 a 13 horas de luz. Recordemos que estamos hablando de luz, ¿verdad? Luz directa, ¿verdad? Con respecto a la altura donde se puede producir de una buena manera, nos dice que las zonas más adecuadas para la producción del brócoli deben estar comprendidas entre los 1000 y 2700 metros sobre el nivel del mar. Podemos observar este dato que es importante también porque aquí nos da específicamente la altura, ¿verdad? Datos importantes. Con respecto al pH, pues el pH nos indica de que tiene que ser de 6 a 7 en el suelo específicamente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de requerimientos edáficos, específicamente del suelo. Es un cultivo que se adapta a cualquier tipo de suelo. Sin embargo, prefiere los suelos francos y franco-arenoso, uniformes, profundos y con buen drenaje. El pH tiene un efecto directo en la nutrición de la planta, ya que afecta la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Como todas las crucíferas, prefieren suelos con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad. En este caso pueden darse cuenta de que los requerimientos pues, son de suelos francos o franco-arenosos, definitivamente con un buen drenaje. Y a esto se refiere específicamente también que la acidez con respecto al pH tienden a buscar más la tendencia a suelos ácidos y no a la alcalinidad. Esto con respecto a la absorción que hace la planta de los nutrientes del suelo. Por tal razón, es importante que el pH del suelo se encuentre entre 6 y 7 al momento de la cosecha. Los suelos deben ser ricos en materia orgánica y con una buena capacidad de retención de agua. Es importante mantener un buen drenaje en los suelos, sobre todo cuando estos son pesados, ya que el brócoli es muy sensible a inundaciones. Ojo con esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto porque a la hora de que hay demasiada agua, inundación, esto va a causar un serio daño sobre la cosecha y que lo que va a hacer es provocar pudrición, hongos y otro tipo de factores que van a afectar directamente a la cantidad de cosecha y lógicamente al bolsillo del agricultor. Vamos a hablar ahora de las fases del cultivo.
En este caso vamos a hablar en la fase de crecimiento. Dice que la planta desarrolla solamente hojas. Cuando está creciendo, las hojas de las 8 a 11 hojas que hablábamos son las que primero van a ir desarrollándose. Cuando ya hablamos de la fase del cultivo, cuando está en inducción floral, nos dice que después de haber pasado un número determinado de días con temperaturas bajas, la planta inicia la formación de la flor. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, la planta sigue brotando hojas de tamaño más pequeñas que en la fase de crecimiento. Esto quiere decir de que cuando ya empieza después de cierto tiempo que ha empezado a desarrollar la planta y empieza a hacer flores, siempre va a tener hojas, pero mucho más pequeñas, ¿verdad? Siempre va a tener hojas también, ¿verdad? Cuando hablamos de la fase de formación de pellas, a eso se refiere cuando la planta en la yema terminal desarrolla una pella y al mismo tiempo en las yemas axilares de las hojas. Está ocurriendo la fase de inducción floral, con la formación de nuevas pellas, que serán bastante más pequeñas que la pella principal. Ahora bien, pasamos a la siguiente, que es la fase de floración. Nos dice que los tallos que sustentan las plantas de la pella inician un crecimiento en longitud, con una apertura de las flores. Esto es con respecto a la fase de floración. Ahora vamos a hablar de la fase de fructificación. Se forman los frutos, en este caso son los silicus y semillas. En este caso nos habla que son técnicas del cultivo. Vamos a hablar algunas de ellas. Para la producción del brócoli es aconsejable la utilización de semilleros. Esto ofrecerá a las semillas y a las plantas las mejores condiciones para el desarrollo de la planta. Cuando se hacen semilleros, pues vamos a tener el cuidado de que el suelo tenga la cantidad suficiente de nutrientes para que la semilla germine y se desarrolle de una buena manera, tenga suficiente agua. Entonces, por eso es esa recomendación. Las etapas del cultivo, vamos a mencionarlas. La primera es la selección y preparación del terreno. Posteriormente está la siembra de semilla en el semillero. Posteriormente está el trasplante al suelo definitivo y posteriormente el deshierve y riego. Esto es con respecto a las etapas del cultivo. Continuamos. La preparación del terreno. En general, la preparación del suelo puede realizarse mediante maquinaria. Esto va a depender específicamente de las condiciones y el tamaño de nuestro terreno. Cuando hablamos de maquinaria, también tracción animal, podemos meter yuntas, ¿verdad? Ya sea de bueyes o toros o en otros lados, pues utilizan quinos también, ¿verdad? O a mano, siempre que sea una siempre que sea una arada profunda. Quiere decir que cuando se trabaja el suelo tienen que prepararse y hacerle, levantarlo, ¿verdad? Una buena cantidad hay que levantar el suelo, darle vuelta, ¿verdad? A eso se refiere a una arada profunda de 2 pases de rastra. Esto quiere decir que si lo hacemos con tracción animal o máquina, se recomienda que sean 2 pasadas, ¿verdad? En terrenos con pendientes fuertes se deben realizar trabajos de conservación de suelos para prevenir la erosión. Esto pues es normal en cualquier tipo de cultivo, ¿verdad? La recomendación es de que se hagan trabajos de conservación de suelos para que no se lave el mismo y de que prácticamente pues aprovechar también para hacer algún tipo de acequia si no hubiera agua, ¿verdad? Pero son recomendaciones que se dan a la hora de que hay mucha pendiente en el terreno. Ahora vamos a hablar de la época de siembra. La siembra del brócoli, como la mayoría de hortalizas,
dependen básicamente de la disponibilidad de agua, al igual que el mercado objetivo. Si el agua no es potable, vamos a tener serios problemas. Entonces se podrá sembrar durante todo el año. De lo contrario, la siembra debe hacerse durante el periodo de lluvia. Esto va a ser con los pequeños agricultores que no tienen agua cerca, ¿verdad? Que no tienen riego. Entonces, regularmente se empieza a cultivar en la época de finales de mayo o principios de junio, cuando no hay riego. Y mucho cuidado cuando el agua no tiene las condiciones adecuadas, porque esto puede traer consecuencias serias para la absorción de, de agua contaminada a través de la planta, y que vamos a tener problemas y que vamos a mencionar también un poco más adelante. Para Guatemala se recomienda hacer 2 siembras, una en mayo y la otra en agosto. Esto es por cuestiones específicamente del invierno, como les mencionaba. Vamos a hablar del distanciamiento y la densidad de la siembra, que es lo mismo, ¿verdad? La densidad de siembra varía de acuerdo al sistema de siembra o tipo de riego, pero se recomienda estar en los siguientes rangos. Distancia entre camas puede ser entre 1 metro y 1,5 metros. La distancia entre plantas, 35 milímetros. Y las hileras entre hileras y entre las camas pueden ser 2 o pueden ser 3. Esto va a depender específicamente de cómo les convenga más al agricultor. Vamos a hablar ahora de la irrigación. Se requiere abundante agua durante el ciclo productivo del brócoli. Vamos a tener que tener agua desde que se hace desde el trasplante, ¿verdad? Hasta casi la cosecha. Siendo en los primeros 45 días, lo que mencionábamos anteriormente, los momentos más críticos para la planta en cuanto al riego. El suelo debe permanecer húmedo hasta en un 80% de su capacidad de campo, para lo que regarse sin llegar al exceso. No tenemos que dejar inundado también, porque puede pasar de que empecemos a tener problemas con enfermedades fungosas. Es necesario que el agua tenga la temperatura ambiente y poca concentración de sales. Importante, ¿verdad?, para el desarrollo de la planta. En la fase de inducción floral y formación de peya, es conveniente que el suelo no esté excesivamente húmedo, pero sí en estado tempero. Agua proveniente de lagunas o ríos no son aconsejables para su uso, lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El agua de, de estas fuentes a menudo está contaminada por correr a través de los campos y galpones de empaques, y por lo tanto contienen grandes cantidades de patógenos post cosecha. Quiere decir de que estas aguas, pues no sabe de dónde viene el agricultor, río arriba pueden haber granjas, pueden haber ganado, puede haber diferente forma de contaminación humana también. Entonces esto puede causar problemas a la cosecha y tener problemas cuando ya estemos en nuestro proceso de querer vender nuestro producto, ¿va? De que puede ser contaminada por agua no de buena calidad. Usar esas aguas para riego también puede contaminar los productos en el campo. Siempre es aconsejable utilizar agua potable. Ojo con esto, ¿verdad?, que es sumamente importante. Fertilización, fertirriego y fertilización. La fertilización debe basarse en los contenidos de los elementos nutricionales preparados de un análisis del terreno. Es lo que hablábamos siempre son recomendaciones que siempre hacemos, ¿va? Así como las condiciones climáticas en que se realiza el cultivo. Si el brócoli ha sido sembrado como un cultivo secundario, se beneficiará
de la fertilización que se le dé al cultivo adicional. Esto quiere decir de que muchas veces lo hacen, el brócoli lo siembran en asocio, que tienen otro cultivo ahí en su terreno y regularmente, bueno, en algunas ocasiones pues siembran el brócoli que es en asocio, entonces la fertilización que le haga la otra planta, lógicamente va a beneficiar también al brócoli cuando se hace en asocio. Es recomendable que se realice la aplicación de fertilizante foliar, principalmente de los elementos que conocemos, en este caso el boro, el magnesio y el azufre. El cultivo de brócoli, al igual que cualquier otro cultivo, necesita extraer del suelo macro y micronutrientes esenciales para su completo desarrollo. La disponibilidad de estos nutrientes varía con todo tipo de suelo y es necesario realizar un estudio detenido de cada uno de ellos, tanto de la disponibilidad como de otras características inherentes a cada sustrato, tales como el pH, contenido de materia orgánica, que es lo que se pretende, ¿verdad? Tener un buenos suelos de características muy altas con la fertilización orgánica para que el cultivo pues sea de buena calidad. De manera que cualquier programa de fertilización debe ser consecuencia de un análisis de suelo. Lo que mencionábamos y vuelvo a repetir, esto pues va a ser, el programa de fertilización va a ser posteriormente que sea un análisis de suelo, para que no estemos desperdiciando recursos y fertilizante. Es importante resaltar que el cultivo del brócoli posee altos requerimientos de boro en cantidades superiores al 0.5 en el suelo, por lo que en determinadas ocasiones suele ser conveniente la aportación de boro en la fertilización. En este caso va a requerir de que se le adicione al fertilizante una buena cantidad de boro, ¿verdad? En este caso la superficie de 0.5 es de partes por millón, ¿verdad? Les hago la aclaración. Que las partes por millón, pues en este caso, pues es una medida de nutrientes que se miden con medidas muy pequeñas, ¿verdad? Labores culturales durante el crecimiento del cultivo. Dentro de las labores culturales principales del cultivo del brócoli, se pueden mencionar las escardilladas y aporcados en las primeras semanas y una carpida previa a la cosecha. Las prácticas de descarga, deshierve y aporque se realizan por lo menos 2 o 3 veces durante el ciclo del cultivo, con el fin de mantener limpio y libre de maleza el cultivo, así como para lograr retener la humedad de la planta y el suelo. Esto quiere decir, toda esta lámina se hace, en resumen, a la limpia del terreno, evitando que la planta pueda tener mucha hierba, pueda tener pasto, toda hierba que no, que no va a ser de beneficio para el cultivo. Aporcado y rehundido. El aporcado se realiza de dos a 3 veces durante todo el ciclo de cultivo, elaborándose el primero y las 3 semanas luego de la plantación, y la segunda 7 semanas después de la plantación, y la tercera dependerá de la madurez del cultivo. En este caso, ¿qué tipo de malezas son las que afectan regularmente a la plantación, en este caso del brócoli? Las malezas compiten en el brócoli. Específicamente, como toda planta, compiten por la luz, por nutrientes, por el agua, por el aire y por el espacio. Además, pueden ser hospederos de insectos y enfermedades. Las malezas también son crucíferas, como la mostaza, el gilipliegue, otro de esos también
que en este caso hospedan a la mayoría de las plagas del brócoli, entonces pues tenemos que eliminarlo. Esto es con respecto a lo que hablamos en las dos láminas anteriores. Todas estas, en este caso estas malezas que mencionamos, es de eliminarlas, porque aparte de competir por alimentos, luz y agua y nutrientes, también pues en estos son lugares donde viven, por eso se llaman hospederos, la mayor parte de plagas del brócoli. Con respecto a lo que se recomienda para el control de las malezas, es recomendado realizar este control manualmente, sobre todo porque el brócoli es un cultivo muy sensible a los herbicidas. Se puede aprovechar el deshierve para la aplicación de fertilizante y aporcado después de 30 días del trasplante. El periodo crítico de competencia de maleza es entre los 3 a los 18 días después del trasplante. Las especies de malezas más importantes en el orden de mayor a menor, de valor mayor a menor de materia seca son la mostaza, la lengua de vaca, la verdolaga y la hierba de pollo, que estas son regularmente especies de malezas que brotan cuando se hace la siembra, el trasplante de brócoli. Los daños que puede causar a la hora, daños físicos a los que se expone el cultivo, en este caso pues es el tallo hueco. Dice que es la desaparición de la médula o centro del tallo del brócoli. Se asocia con el crecimiento rápido, tallos gruesos, altas temperaturas en combinación con altos niveles de nitrógeno. Si el tejido interior está completamente sano, no ocasiona el tallo hueco. Demasiado espacio entre las plantas ocasiona este problema. Si hay demasiado distanciamiento, puede surgir este problema. Existen varias causas probables de este fenómeno. Entre ellas, la deficiencia de boro, en cuyo caso el agrietamiento es acompañado de una necrosis en los tejidos internos. La nutrición nitrogenada de los tejidos internos, ya que causa un crecimiento acelerado de la planta. El efecto de variedad, ya que existen variedades más susceptibles al tallo hueco, principalmente aquellas de crecimiento vigoroso, como los híbridos recomendados para la exportación. Vamos a hablar de unas especies que vamos a mostrar unas fotos también más adelante. Una variedad muy, muy bonita. Bueno, la forma fue muy bonita, que ya pusimos en una lámina anterior y la vamos a ver más adelante. Amarillamiento de las inflorescencias. Su amarillamiento puede deberse a sobremadurez en la cosecha, temperaturas altas de almacenamiento o contacto con etileno. En todos estos casos, la causa fisiológica es la que en esencia de la inflorescencia, de las inflorescencias, la apariencia de un color amarillo en las inflorescencias termina con la vida comercial del brócoli. Otro problema, ¿verdad? El amarillamiento de las inflorescencias. El amarillamiento por senescencia no debe considerarse con el color verde claro amarillento que presentan las áreas de las inflorescencias que no estuvieron expuestas a la luz durante el crecimiento, algunas veces llamado amarillamiento marginal. Vamos a hablar ahora también de los granos pardos en la superficie del cogollo. Es una fisiopatía en la que ciertas áreas de la inflorescencia no se desarrollan correctamente, mueren y se tornan pardas. Se cree que es
provocada por un desequilibrio nutricional de la planta. Y aquí pues tenemos un ejemplo que no sé si algunos conocían esta variedad. Este es el famoso brócoli romanesco, o en algunos lados llamado Romanowski. Esta es una variedad que se introdujo mucho en años anteriores. Yo trabajé para una ONG en la cual pues el brócoli era de esta variedad, ¿verdad? Tiene el mismo sabor, solo a la hora es más, ¿cómo les puedo decir? Es más llamativo, más bonito a la hora que se sirve un plato, ¿verdad? Es más adorno, pero tiene las mismas condiciones y calidades nutritivas del brócoli, del cual estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos desórdenes, en este caso vamos a hablar de la deficiencia de boro. Las hojas de brócoli con deficiencia de boro están deformadas y descoloridas y los peciolos están cuadrados y las fluorescencias inmaduras son pardas. La única solución consiste en realizar una correcta fertilización. Vamos a hablar ahora de la cabeza hojosas. En este caso, la presencia de las hojas dentro de la cabeza es a menudo debido a la alta temperatura asociada con el crecimiento exuberante debido al exceso de nitrógeno. Dentro de las plagas vamos a mencionar la gallina ciega, que es una de ellas. La otra también está el gusano de alambre, que también es otra afectación específica. En esta imagen les puse el Romanowski y también la familia que pertenecen, que este color morado pues casi no se ve en el país, es en otro lado donde se ve esta familiar del brócoli, solo que en color morado nosotros la conocemos en color blanco. Otra afectación también es el gusano nochero, que es otra afectación que se da al cultivo. También el mal de tayuelo también se ve afectado específicamente. La hernia de las coles también afecta al brócoli. El tiempo de cosecha pues se realiza a los 70-75 días después de la siembra. En este caso pues son algunas cuestiones generales que estamos viendo. Cuando hablamos del índice de madurez, pues en este caso el tiempo de siembra y tamaño de la peya, la planta pues debe tener los botones cerrados de color verde grisáceo o verde azuloso brilloso. Esta es la tabla que les mencionaba, que es bastante grande, que ustedes la pueden analizar despacio, que es la composición nutricional completa del brócoli. En este caso, pues, en el país el brócoli emplea jornales informales, más de 1.085.000, y en este caso empleos permanentes, más de 3.876. También el brócoli tiene una partida arancelaria que es la 0.704.10.00. Regularmente, pues, el porcentaje que se exportaba en este tiempo, que son los datos que se tienen, era, en este caso, más el 0.52 a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, a Estados Unidos, y el último es otros países. ¿A dónde se va el brócoli, verdad? Y los departamentos donde hay más producción, en este caso la producción nacional se encuentra distribuida en Chimaltenango el 56%, Huehue con el 11%, Jalapa con el 7%, Guatemala con el 5%, y los demás departamentos de la República constituyen el 14% restante. En cuanto a superficie de cosecha, la mayor se encuentra con el 91.7 en 6 departamentos, que son prácticamente Chimaltenango con 57.2, Huehuetenango con 10.4, Jalapa con 7.6, Sololá con 6.9, Baja Verapaz con 5.3, Guatemala con el 4.5. Esta es la distribución específicamente de la producción, lo que acabamos de ver con antelación, que el punto 56 es donde más se produce, que es en el área de Chimaltenango. Agradecerles su presencia, su participación
y su comprensión. Les agradecemos su presencia. En esta oportunidad, pues, estamos terminando la sesión que corresponde a esta tarde-noche. Para mí un gusto compartir con ustedes. Que tengan una agradable noche, jóvenes. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta la próxima.